Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Bueno, hay algo sobre lo que no he hablado en profundidad, no he hablado en profundidad en el canal, y es del compostaje. Yo soy un firme defensor del compostaje. ¿Se puede compostar en casa? ¿En un piso? No, eso es cierto. Pero si tienes un poco de verde, si tienes un metro cuadrado de verde y no lo estás utilizando para nada, composta en casa. Composta en casa porque es que no vas a generar basura orgánica, no vas a generar. Nosotros en casa compostamos y es que no generamos basura de ese tipo. ¿Qué reporta al planeta? Pues menos paseos del camión de la basura, menos gasoil que va a gastar. Pero es que cómo va, no, el camión no va a ir solo para ti, ya hombre, pero vamos a empezar a sumar kilos de basura que genera cada persona. Pues igual yo en los últimos 3 años, que es lo que llevamos compostando en casa, es que no sé en kilos. Pero bueno, podemos buscarlo en el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de basura orgánica que genera cada ciudadano, y entonces pues a mí me lo restáis. Y entonces saldrán seguramente bastantes kilos. Eso por un lado. Después generas biodiversidad, porque el compostaje atrae muchos pequeños seres, muchos microorganismos, y además vas a tener abono. El abono industrial se genera en muchas ocasiones a base de gas natural, de la síntesis de ese combustible fósil. Entonces, si tú ya tienes tu propio abono, eso te lo ahorras. Y además, por otro lado, es el mejor abono que hay, porque es una inyección de vida en el suelo, ya no solo de los nutrientes, sino de microorganismos que van a mejorar ese suelo. Vas a introducir materia orgánica en el suelo, vas a ahorrarte riego. Podría seguir así durante minutos y minutos y minutos acerca de los beneficios del compost, pero vamos a la práctica. Hoy estoy en el nuevo sistema, como veis, y he iniciado, ya os he dicho que yo siempre tengo un bancal en el que composto sobre ese bancal para abonar ese bancal, atraer biodiversidad, y entonces ya tengo compostaje ahí. Después lo muevo a otro bancal, se abona ese bancal, y entonces en el que estaba el compost ya es un bancal que está abonado, no hace falta abonar. Son todo ventajas. Bueno, pero hoy estoy haciendo una pila de compost. Puede que si te estás iniciando en esto, estás empezando a indagar acerca del tema del compostaje, veas, pues tengo que comprar un compostador, ya me tengo que gastar no sé cuántos euros, tal. Y encima yo no soy bueno para el bricolaje. A ver, si tenéis un sitio para poder compostar, no hay que volverse loco, ¿eh? No hay que volverse tarumba a la hora de compostar, porque simplemente tienes que hacer una montaña de restos de materia orgánica, y yo en este caso he tapado un poco. Mirad mi compostador, a ver si es barato o caro. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis muy caro? ¿Lo veis barato? Los palés me han salido gratis. La materia orgánica la puedo conseguir de muchas maneras, pero en este caso es de David. Hola, David. Y el cartón que hay encima cubriendo un poco todo el tema, bueno, pues también es gratuito. Mirad el tema de cómo atrae biodiversidad. Mirad la cantidad de moscas que ya hay, pero ya no solo han venido moscas, es que por aquí ya anda circulando una avispa que entiendo que se quiera comer alguna mosca o alguna larva que haya por aquí, etcétera. O sea, mirad, ¿veis la avispa? Pues ya ha llegado, o sea, quiero decir. Y he tardado en hacer que esta pila de compost aquí, días, no, minutos. Llevará aquí 10 minutos, que es lo que he tardado en hacerla y empezar a hacer el vídeo. Bueno, para empezar, el compost sobre el suelo, no sobre el cemento. Hay muchos canales en los que he visto que se hace sobre el cemento. No, sobre el cemento no. Tiene que estar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque va a atraer muchos microorganismos del suelo que van a empezar a compostar. El compostaje lo hacen microorganismos. Diferentes macro y microorganismos, pues pueden ser los bichos bola, las lombrices, por supuesto, las larvas de esas moscas que están ahí, pues también a fomentar el compostaje, porque van a deglutir muchas cosas de esas ahí, van a hacer sus cacas, y eso, pues bueno, es humus al final. ¿Qué más? Bueno, diferentes microorganismos que no vemos con los ojos. Serían más de microscopio. Hongos también. Por aquí ya he visto que después de las primeras lluvias,
así un poquitín importantes, han salido setas. Aquí hay hongos en este suelo, así que también van a ayudar a ese compostaje. ¿Y qué necesita el compostaje sobre todo? Oxígeno. Eso es fundamental. ¿Por qué? Hay una cosa que estarás preguntándote si vas a empezar con el compost en casa. Uy, los olores. Uy, me han dicho que huele. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? No huele. El compost no huele mal, no huele mal. Huele a bosque. Huele literalmente a bosque. Es a lo que huele. Es que huele muy bien. De hecho, si el compost lo estás haciendo bien, huele muy rico. Huele a bosque. Y, como os digo, necesita oxígeno. ¿Qué ocurre cuando los procesos que se desarrollan en el compostaje no tienen oxígeno? Son anaeróbicos. Pues que no es compostaje, para empezar. Y además, que huele mal. Huele es cuando, si tú, por ejemplo, estás viendo que tu compost huele mal, lo más probable es que necesite materia orgánica seca, como paja, como restos de poda, como cartón, tiene, pues eso, carbono. En el compost vas a añadir sobre todo, por ejemplo en casa vas a añadir muchos restos de la cocina que tienen mucha agua y mucho nitrógeno. Si solo echas de esos restos, puedes hacerlo, ¿eh? Yo de hecho he hecho en casa, sobre todo he hecho de ese tipo de restos, aunque he hecho de vez en cuando algo que tenga carbono. Pero bueno, si sobre todo echas de ese tipo de cosas, por ejemplo en este caso los restos de siega, pues eso se va a compactar mucho porque tiene mucha agua y mucho nitrógeno. Y entonces el oxígeno, ¿qué va a pasar? Que no va a poder entrar, no va a haber oxígeno. Se va a generar una reacción anaeróbica. ¿Y qué va a pasar? Que va a oler. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pues introducir materia orgánica seca, paja, cartón, cosas de esas, restos de poda, y moverlo, airearlo un poco. Yo, por ejemplo, en este caso aquí, pues utilizo pues una forca. Lo moveré un poco, que de hecho es con la que lo he hecho. Y en casa tengo una herramienta que, si os habéis fijado en los vídeos de los gorriones, es donde se posan, que es como una espiral de metal. Pues yo esa espiral de metal, tú la introduces como un sacacorchos, lo metes y no tiras, porque si no, que es otra cosa de la que voy a hablar, se mueven los perfiles del compost. Ahora hablo de eso. Pero bueno, yo con esa herramienta lo que hago es moverla así, digamos como para arriba y para abajo, toca, 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 para que se ahueque y entonces permita el paso de oxígeno y también de agua cuando llueve y demás. Y entonces, si lo tienes en buena proporción de carbono nitrógeno y con oxígeno, eso no huele y se composta. ¿Cuánto tarda? Pues si es la primera vez que se composta ahí, pues unos 6 meses, si lo llevas bien, vamos a redondear entre 6 meses y un año. No, es que tarda no sé cuánto, porque... Bueno, vamos a ver, que esto es para gente que se está iniciando, como yo, ¿eh? Yo me inicié en su momento. Bueno, pues 6 meses, un año, ya empieza a haber ahí compost del bueno. Unos de los seres que te indican que el compost ya empieza a estar bien son los temidos bichos bola. Los bichos bola no hacen nada, comen materia orgánica en descomposición. Bueno, pues tú si ves que en el compost, la parte de abajo, ya hay bichos bola, eso ya empieza a estar hecho, porque hay otro tipo de cochinillas que son las cochinillas que son más grises y más blanditas, que no se hacen bola. Esas comen sobre todo, viven en la parte menos hecha del compost. Y los bichos bola viven en la parte más hecha del compost. Un poquitín así a grandes rasgos, porque vas a encontrar bichos bola por todo el compost. Pero bueno, lo que digo de las capas del compost. Si tú haces una pila, se va a ir compostando sobre todo lo que está en el centro. Eso va a alcanzar temperatura. Esa temperatura lo que va a hacer es eliminar patógenos. Eliminar patógenos y la capacidad de germinación de semillas. De las semillas en general, de plantas adventicias, de la comida que has introducido en el compost, etc. ¿Por qué? Porque si tú el compost ya hecho lo echas en el bancal o en donde tú siembres, pues va a germinar cosas. Para eso, una vez que utilices el compost, tienes que hacer lo que se conoce como una falsa siembra, es decir, pues tú echas, imaginaos, sobre este bancal que estoy haciendo, lo cubro de compost y lo dejo ahí 15 días, sin hacer nada. Pues todo lo que germine, pues lo quito, le doy un pequeño pase de azada ligero, que no muevas mucho los perfiles del suelo, y ya está. Has eliminado todas esas semillas que han germinado y ya tienes la falsa siembra hecha y ya puedes empezar ahí a trabajar el tema.
¿Y qué más deciros así del compostaje? Bueno, que si se hace eso, que si se, por ejemplo, las proporciones, seguramente os preguntéis, ¿cuál es la proporción exacta de partes de nitrógeno como el césped fresco o partes de carbono como la paja seca? Pues yo es que os voy a ser sinceros, yo lo hago a ojo. Yo lo hago a ojo, hay que hacerlo más fácil que todo eso. Pues tú vas introduciéndolo. Si lo ves muy seco, pues lo riegas. Si lo ves demasiado húmedo, pues introduces eso, paja o cartón. Yo lo hago un poco. Por ejemplo, hay una regla que si tú coges con la mano parte de ese compost y lo estrujas y gotea, demasiada agua. Y si lo estrujas y se te queda la mano totalmente limpia, está demasiado seco. Es un poco así. Y es un poquitín hacerlo a ojo. Y hay veces que cuando empiezas, pues tú lo empiezas a hacer con toda tu buena intención, después de haber leído cosas o haber visto vídeos o tal, y empiezas a hacerlo y empieza a oler. Bueno, pues entonces ya dices, como me lo has escuchado, ay, si huele va mal, tengo que introducir carbono. Pues eso, si huele, introduces carbono. Y vas haciendo un poquitín así con tu experiencia. Es como hacer un bizcocho. Con tu experiencia, la primera vez el bizcocho no sube en el horno. ¿Qué habré hecho? Pues algo mal. La segunda ya te queda mejor, etcétera, etcétera, etcétera.